Bien, vamos a hacer un pequeño repaso respecto de lo que es el procedimiento ordinario de mayor cuantía. En este caso, lo primero que vamos a señalar es su regulación. El procedimiento ordinario de mayor cuantía se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil entre los artículos 253 a 433 del cuerpo legal ya señalado en el libro segundo, denominado precisamente el procedimiento ordinario. Luego de eso vamos a señalar que este procedimiento tiene tres etapas. La primera, la etapa de discusión; la segunda, la etapa de prueba; y la tercera, la etapa de sentencia. ¿Cómo pasamos de la etapa de discusión a la etapa de prueba? A través de una resolución judicial, que es la resolución por medio de la cual el tribunal recibe la causa prueba. Entonces, esa resolución constituye la apertura de la etapa de prueba. ¿Y cómo pasamos de la etapa de prueba a la etapa de sentencia? Por una resolución judicial, que en este caso es la resolución por medio de la cual el tribunal cita a las partes a oír sentencia. ¿Cómo se notifican dichas resoluciones judiciales? Hay que recordar que, de conformidad al artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, las resoluciones judiciales, para que produzcan sus efectos, precisamente se deben notificar con arreglo a la ley. En consecuencia, en primer lugar, la resolución que recibe la causa prueba se notifica por cédula, por expresa disposición del legislador, y la resolución judicial que cita a las partes a oír sentencia se notifica por el Estado Diario, conforme a las reglas generales. Bien, vamos a ver ciertos aspectos de la etapa de discusión. Primero, ¿cómo se inicia el procedimiento ordinario de mayor cuantía? Este procedimiento se inicia por medio de la interposición de una demanda. La demanda no tiene definición legal, es decir, si nosotros vamos al código y vemos los artículos que regulan el procedimiento ordinario de mayor cuantía, no vamos a ver una definición respecto de la demanda. Por lo tanto, debemos dar en ese sentido una definición doctrinaria. Cabe señalar que todas las definiciones que entrega la doctrina, teniendo los elementos que vamos a señalar, efectivamente se encuentran correctas. En este video vamos a señalar que la demanda es un acto jurídico procesal por medio del cual el actor, vale decir el demandante, solicita al tribunal la protección, la constitución o la declaración de una situación jurídica determinada. Bien. Ahora, si nos damos cuenta, el artículo 253, que es el artículo que inicia la regulación del procedimiento ordinario, señala que el procedimiento se inicia por medio de una demanda, sin perjuicio de lo relativo a las medidas prejudiciales. No lo dice en esos términos, pero el tenor del artículo nos da a entender precisamente aquello que ya hemos señalado. Ahora bien, esta demanda debe cumplir con ciertos requisitos. Y el artículo siguiente, que es el artículo 254, se encarga de regular cuáles son estos requisitos propios de la demanda, que son, en primer lugar, la designación del tribunal ante el cual se entabla; en segundo lugar, nombre, domicilio, profesión u oficio del demandante; las personas que lo representan y la naturaleza de dicha representación; y también se agregó el domicilio del abogado patrocinante y mandatario judicial. Luego tenemos, en tercer lugar, lo que es el nombre, domicilio, profesión u oficio. Lo último sí se conoce, de lo contrario simplemente en la demanda se debe señalar que se ignora, en este caso del demandado. Luego viene la exposición clara de los fundamentos de hecho y derecho en que se apoya nuestra demanda, y finalmente lo relativo a la designación, ¿cierto? La enunciación precisa y concreta de las peticiones que se someten a la decisión del tribunal o al fallo del tribunal. Esos son los primeros requisitos, que son requisitos propios y específicos que señala el artículo 254. Luego tenemos ciertos requisitos que son requisitos generales o comunes a todo escrito. Y acá vamos a encontrar, por ejemplo, que la demanda debe ir redactada en el idioma oficial de Chile, que es el castellano; por ejemplo, que la demanda debe ir firmada; y, por ejemplo, lo relativo al patrocinio y poder, que son dos instituciones procesales muy importantes. Pues bien, si la demanda cumple con todos los requisitos que hemos señalado con anterioridad,
que los podemos agrupar en dos, ¿cierto? Los requisitos generales o comunes y los requisitos propios y específicos, el tribunal debe dictar una resolución. Y esa resolución judicial tiene una naturaleza jurídica, que es efectivamente la de un decreto. Y por medio de esa resolución judicial, el tribunal confiere traslado a la demanda. Y esto constituye una manifestación del principio de la bilateralidad de la audiencia. Hay que señalar que muchas veces en los exámenes de grado se nos pregunta, ¿cierto?, respecto de la aplicación de estos principios formativos del procedimiento. Y uno de ellos es precisamente el principio de la bilateralidad de la audiencia. Y una manifestación de ese principio en el procedimiento ordinario es precisamente en el momento en que el tribunal debe dar traslado de la demanda, porque en caso contrario el demandado no sabría cómo enterarse, ¿cierto?, del contenido de la misma, y mediante dicha resolución judicial el demandado está en condiciones de conocer esta demanda. Bien, entonces se notifica la demanda al demandado. ¿Cómo se notifica? Al demandado se notifica por, en este caso, notificación personal en persona, o bien notificación personal subsidiaria, ¿cierto? Y al demandante se le notifica por el estado diario conforme a las reglas generales. Bien, entonces el demandado es notificado y tenemos que ahora determinar cuánto es el plazo que tiene el demandado para efectos de contestar la demanda. Y esto se denomina procesalmente como el término de emplazamiento. En ese sentido, el término de emplazamiento no tiene una definición concreta, ¿cierto? Pero lo podemos definir como el espacio de tiempo que la ley confiere al demandado para que comparezca a juicio y se defienda. Podría no hacerlo, podría no defenderse, pero es un concepto porque lo normal es que el demandado se defienda ante esta demanda que efectivamente se ha interpuesto. Ahora, ¿cuál es el plazo? Y acá esto ha sufrido modificaciones, como ya lo sabemos, y en ese sentido vamos a hacer dos distinciones. Número uno, si el demandado es notificado dentro del territorio de la República, dentro del territorio de la República y dentro del territorio jurisdiccional del tribunal que conoce la causa, el demandado tendrá un plazo de 18 días para, en este caso, contestar la demanda. Segunda distinción, si el demandado es notificado dentro del territorio de la República, pero fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, en este caso el demandado tiene un plazo de 18 días más aquellas adiciones que se deben realizar conforme a la tabla de emplazamiento. Y si fue notificado directamente fuera del territorio de la República, también tendrá el plazo de 18 días más aquellas agregaciones que se deben realizar conforme a la tabla de emplazamiento. La tabla de emplazamiento, en este caso, es una tabla que elabora la excelentísima Corte Suprema cada 5 años. No significa que efectivamente la elabore cada 5 años, pero efectivamente eso es lo que establece la ley. Y teniendo en consideración la distancia física que hay entre uno y otro tribunal. ¿Bien? Ok. Dicho eso, ¿cuáles son las actitudes que puede adoptar, en este caso el demandado, precisamente al momento en que se le notifica la demanda? Y acá la doctrina establece 3 actitudes que puede adoptar este demandado. La primera es una actitud negativa. La actitud negativa quiere decir que el demandado lisa y llanamente no hace nada, vale decir, no contesta la demanda. Ello no significa que el demandado pierda el juicio. O sea, si a mí me demandan y yo no hago nada, no significa que yo vaya a perder el juicio. Lo que significa procesalmente es que yo voy a controvertir todo aquello que ha dicho el demandante. ¿Bien? Ahora, ello trae ciertas consecuencias jurídicas. Por ejemplo, si yo no contesto la demanda, podría tener lugar el apercibimiento que establece el Código de Procedimiento Civil, cuanto a que en todo litigante, en toda primera gestión judicial, debe designar un domicilio que quede dentro de los límites urbanos o el radio urbano del territorio jurisdiccional del tribunal que conoce la causa. Por lo tanto, si yo no hago eso, todas las notificaciones que se deban hacer
por cédula, se van a realizar por el estado diario. Entonces hay consecuencias jurídicas. En segundo lugar, una actitud positiva sin defensa. Esto equivale al allanamiento de la demanda. El allanamiento de la demanda básicamente es el acto jurídico procesal por medio del cual el demandado se allana o acepta las pretensiones del demandante. Ocurriendo aquello, el tribunal lo que debe hacer es dictar la resolución judicial por medio de la cual cita a las partes a oír sentencia. Entonces, por ejemplo, si a mí efectivamente me están demandando por 10 millones de pesos y yo reconozco dicha demanda, el tribunal solamente se tiene que limitar, en este caso, a citar a las partes a oír sentencia. Bien, no es necesaria una etapa de prueba. ¿Qué va a probar en este caso el demandante si yo, en definitiva, ya reconocí que debo esa suma de dinero? Distinto es si yo no contesto la demanda. Si yo no contesto la demanda, el tribunal debe, en este caso, recibir la causa prueba, toda vez que el demandante debe acreditar todo aquello que ha señalado en su demanda. Y finalmente tenemos una actitud positiva con defensa, y esto dice relación con las excepciones. Pues bien, ¿cuáles son las formas que tiene el demandado para efectos de poder defenderse? En este caso son 6. Número 1, excepciones dilatorias. Número 2, excepciones perentorias. Número 3, excepciones anómalas. Número 4, excepciones mixtas. Número 5, defensas o alegaciones. Y número 6, demanda reconvencional. Vamos a hablar un poco en profundidad respecto de las excepciones dilatorias, que suelen ser más preguntadas. Entonces vamos a ver varios puntos de las excepciones dilatorias. En primer lugar, el concepto. En este punto hay que señalar que las excepciones dilatorias no tienen un concepto establecido en el Código de Procedimiento Civil. Vale decir, no hay una definición que nos permita conceptualizar qué es lo que debemos entender por una excepción dilatoria. Pero su definición se puede desprender del artículo 303, número 6. Vale decir, la excepción dilatoria la podemos definir como aquella que tiene por objetivo corregir ciertos vicios del procedimiento sin atacar o sin afectar el fondo de la acción deducida. Bien. En segundo lugar, vamos a señalar cuál es el objetivo de la excepción dilatoria. La excepción dilatoria tiene por objetivo corregir vicios del procedimiento. ¿Sí? Ese es el objetivo que tiene la excepción dilatoria. La excepción dilatoria no tiene por objetivo, en ese sentido, atacar la acción que deduce el demandante. Por ejemplo, en el caso de una demanda, si me demandan por 10 millones de pesos, yo acá no estoy diciendo que yo no debo esa suma, no estoy diciendo que la acción del demandante está prescrita, sino que estoy diciendo, por ejemplo, que me está demandando ante un tribunal que no es competente para conocer del asunto. O estoy señalando que la demanda, que en este caso presenta el demandante, es, en este caso, o está incumpliendo los requisitos que establece la ley. Ahí estaríamos ante la ineptitud en libero. O por ejemplo que hay un juicio pendiente, etc. El punto es que la excepción dilatoria no ataca el fondo de la acción, sino que solamente tiene por objetivo corregir vicios del procedimiento. El tercer tema dice relación con que una excepción dilatoria puede ser un mecanismo de defensa, pero también puede ser que la excepción dilatoria no sea un mecanismo de defensa. Es decir, una excepción dilatoria no siempre me va a servir para que yo me pueda defender. ¿En qué caso una excepción dilatoria sí me sirve como un mecanismo o medio de defensa? Número 1, cuando se trata de un vicio que no se puede subsanar. Hay vicios que no se pueden subsanar de la lista del artículo 303, que ya la vamos a ver. Primero, la incompetencia del tribunal, y en segundo lugar, la litis pendente. O sea, se tratan de vicios insubsanables. Bien, y en segundo lugar, cuando se trata de un vicio subsanable, pero en definitiva el demandante no lo subsana. ¿Ya? En esos casos, una excepción dilatoria efectivamente me sirve como una
como un medio de defensa. Pero hay otros casos en los cuales una excepción dilatoria no me va a servir como un medio de defensa. Por ejemplo, cuando me rechaza la excepción dilatoria. Y en segundo lugar, cuando se trata de un vicio que efectivamente es subsanable y el demandante lo subsana. En esos casos la excepción dilatoria claramente no constituye un mecanismo de defensa. Siguiente tema, lo relativo a la numeración de las excepciones dilatorias. Las excepciones dilatorias, como ya lo sabemos, se encuentran enumeradas en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil. Y acá vamos a encontrar, número 1, la incompetencia del tribunal. Número 2, la falta de capacidad, en este caso del demandante. En tercer lugar, la litis pendentia, que quiere decir juicio pendiente. Número 4, la ineptitud del libelo. Número 5, el beneficio de ejecución. Y número 6, precisamente todas aquellas que tengan por objetivo corregir vicios del procedimiento sin atacar el fondo de la acción deducible. Entonces, a partir de esta enumeración, nosotros podemos precisamente hacer la siguiente pregunta: ¿es o no una enumeración taxativa la que establece el artículo 303? Y la respuesta es: hay que distinguir. ¿Por qué? De conformidad al artículo 303, número 1 al número 5, es una enumeración taxativa, pero de conformidad al artículo 303, número 6, se trata de una enumeración que es genérica. ¿Por qué? Porque el artículo 303, número 6, no nos está dando una hipótesis concreta o precisa, sino que nos está señalando todas aquellas que tengan por objetivo corregir ciertos vicios del procedimiento, sin atacar el fondo de la acción deducible. Un ejemplo puede ser la falta de capacidad ahora del demandado. Ello podría constituir una excepción dilatoria de conformidad al artículo 303, número 6 del Código de Procedimiento Civil. Bien, ¿cómo se tramitan las excepciones dilatorias? Las excepciones dilatorias se tramitan conforme a la regla de los incidentes. Entonces acá volvemos al estudio de procesal, orgánico, ¿cierto? Normas comunes a todo procedimiento, en estricto rigor. Los incidentes es toda cuestión accesoria al juicio que requiere un especial pronunciamiento por parte del tribunal. Entonces, una excepción dilatoria se va a tramitar conforme a la regla de los incidentes. Cuando nosotros hablamos de los incidentes, en la tramitación hay, en este caso, 3 números que son fundamentales: 3, 8, 3. Cuando se promueve un incidente, en este caso el tribunal da traslado por un plazo de 3 días. Luego, en caso que el tribunal estime que dicho incidente, en este caso, debe ser objeto de prueba, dicta la resolución por medio de la cual recibe el incidente a prueba, fijando un término probatorio de 8 días. Y una vez terminado el término probatorio, el tribunal debe resolver dentro de tercero día, o bien podría resolver de inmediato. Por lo tanto, esos números son muy importantes cuando estamos hablando de la tramitación precisamente de los incidentes. Es importante señalar que cuando nosotros vamos a promover una excepción dilatoria, todas las excepciones dilatorias se deben promover en un mismo escrito, ¿ya? Y esto tiene una lógica jurídica que obviamente tiene mucho sentido, en el sentido de que supongamos que yo podría promover excepciones dilatorias en distintos escritos. Ello traería consigo que yo podría dilatar el procedimiento. Por ejemplo, me están demandando por 10 millones de pesos. Y yo lo que hago es, antes de contestar la demanda, por supuesto, voy a promover un incidente, en este caso una excepción dilatoria, de incompetencia del tribunal. Me rechazan dicha excepción. Luego digo, bueno, vamos con litis pendente, me la rechazan. Luego vamos con ineptitud del libelo, etc. Entonces, para que eso no ocurra, todas las excepciones dilatorias se deben oponer en un mismo escrito. Todas las que se opongan con posterioridad, naturalmente, van a ser rechazadas de plano por el tribunal. Bien, eso es lo primero. Y lo segundo, con la oportunidad procesal.
las excepciones dilatorias, en este caso, se deben oponer antes de la contestación de la demanda y dentro del término de emplazamiento. Bien, esa es la oportunidad procesal concreta. Y acá podría venir, en este caso, una pregunta en un examen, porque hasta ahí estamos absolutamente claros. Pero el profesor nos podría decir, bueno, ¿y hay excepciones dilatorias que se puedan oponer en segunda instancia? Y la respuesta debe ser sí. Primero, la incompetencia del tribunal y en segundo lugar, la litis pendentia. Son excepciones dilatorias que se pueden oponer en segunda instancia. Bien, ahora, vamos con la parte final. ¿Qué pasa si el tribunal acoge las excepciones dilatorias? ¿Qué es lo que debe hacer el demandante? El demandante debe, en este caso, corregir, en caso que se puedan, los vicios. ¿Tiene un plazo? Y la respuesta es no. O sea, el demandante no tiene un plazo para efectos de corregir los vicios. Algunos podrían decir que el plazo implícito sería el del abandono del procedimiento, ¿sí? Pero plazo expreso no hay. Ya. Y si el tribunal rechaza las excepciones dilatorias, en este caso el demandado debe contestar la demanda en un plazo de 10 días, contado desde la notificación de la resolución que efectivamente rechazó dichas excepciones dilatorias. Bien. Y esa resolución judicial se va a notificar por el estado diario. Bien. Vamos con las excepciones perentorias. Las excepciones perentorias son aquellas que tienen por objetivo atacar el fondo de la acción deducida. El ejemplo que estábamos dando con anterioridad, si a mí me demandan por 10 millones de pesos, yo efectivamente a través de una excepción perentoria lo que puedo decir es, yo no debo nada, está bien, quizás te debo esa plata, quizás no, pero resulta que la acción ya está prescrita, así que no te voy a pagar. Podría haber una cosa juzgada, eso ya se resolvió en su momento. Entonces, acá si se dan cuenta lo que estamos atacando es el fondo de la acción deducida. No estamos diciendo que la demanda está mal presentada, no estamos señalando que el tribunal es incompetente, sino que lo que estamos señalando es que en este caso se ataca la acción deducida. Bien, excepciones perentorias se deben oponer, en este caso, en el escrito de contestación de demanda. Esa es la oportunidad procesal para oponer las excepciones perentorias. Bien, bueno, vamos entonces ahora con las excepciones mixtas. Las excepciones mixtas, el nombre en realidad es muy intuitivo, porque las excepciones mixtas son aquellas excepciones perentorias, es decir, su naturaleza jurídica es de excepciones perentorias, pero por razones de economía procesal el legislador ha permitido que se tramiten conforme a las reglas de las excepciones dilatorias. Vale decir, dicho en fácil, son excepciones perentorias porque esa es su naturaleza jurídica, pero se tramitan como excepciones dilatorias. Bien, excepciones dilatorias. ¿Cuáles son estas excepciones mixtas? Número 1, la excepción de cosa juzgada. Y número 2, la excepción de transacción. Excepciones anómalas. Las excepciones anómalas son aquellas que se encuentran reguladas en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil. Pero en resumen, este artículo nos dice que hay excepciones que se pueden oponer en primera instancia antes del término o antes del vencimiento del término probatorio y en segunda instancia hasta antes de ser vista la causa. Y estas son 4 excepciones: la excepción de pago, prescripción, transacción y cosa juzgada. Luego tenemos alegaciones o defensas y finalmente la demanda reconvencional. En términos generales, vamos a señalar que la demanda reconvencional es la demanda que hace el demandado en el escrito de contestación de demanda, ¿sí? Y debe cumplir solo con 2 requisitos. Primero, que debe ser ante un tribunal competente, y en segundo lugar, los procedimientos deben ser compatibles. Luego tenemos el escrito de réplica y dúplica, ¿sí? Réplica y dúplica. Y luego de ello, efectivamente, viene el llamado a conciliación. El llamado a conciliación
En este caso es un trámite obligatorio en todo juicio civil, salvo ciertas excepciones. Por ejemplo, en el juicio ejecutivo, por obligaciones de hacer, no hay conciliación. Juicio ejecutivo por obligaciones de dar, tampoco hay, en este caso, conciliación. ¿Sí? En este caso, el tribunal o el juez, en este caso, actuará como un amigable componedor y le propondrá a las partes las bases de arreglo. Ahora bien, todo esto que hemos hablado corresponde a la etapa de discusión, ¿sí? Y en un principio dijimos que de la etapa de discusión a la etapa de prueba la separa una resolución, y esa resolución es la resolución que recibe la causa a prueba. Entonces, ¿cuándo se debe dictar la resolución judicial por medio de la cual se reciba la causa a prueba? Porque en estricto rigor la etapa de discusión es una etapa esencial, o sea, la etapa de discusión siempre debe proceder y la etapa de prueba es una etapa eventual, ¿sí? ¿Y de qué depende que haya efectivamente etapa de prueba? O dicho de otra forma, ¿cuándo el tribunal debe dictar la resolución por medio de la cual recibe la causa a prueba? Cuando existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. En ese caso el tribunal lo que hace es dictar la resolución que recibe la causa a prueba. Vamos a hablar ciertos aspectos de la resolución que recibe la causa a prueba. Hay ciertas cosas que hay que saberlas sí o sí. Por ejemplo, número 1. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta resolución judicial? De conformidad a él. Normalmente la doctrina denomina a esta resolución como el auto de prueba, lo cual ya es erróneo, porque no es un auto, ¿sí? No es un auto, sino que es una sentencia interlocutoria de primera clase. ¿Por qué? Porque efectivamente, de segunda clase. ¿Por qué? Porque es una resolución que sirve de base, ¿sí? De base. Se pronuncia sobre un trámite que sirve de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva. Por eso es una sentencia interlocutoria de segunda clase. No es un auto porque no hay ningún incidente. No resuelve un incidente. Por eso es una sentencia interlocutoria de segunda clase. Número 2. Lo relativo a la notificación. La resolución que recibe la causa a prueba se notifica por cédula, por expresa disposición del legislador. Número 3. ¿Cuáles son las menciones que debe tener la resolución que recibe la causa a prueba? Entonces, primero tenemos la orden de recibir la causa a prueba. Y número 2, debe fijar los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos sobre los cuales va a recaer la prueba. Hay otras enunciaciones que las podríamos agrupar como accidentales. Por ejemplo, que efectivamente se establezca el día en que se debe recibir la prueba testimonial. Eso es una mención accidental, pero la resolución que recibe la causa a prueba debe contener la orden de recibir la causa a prueba y número 2, debe fijar los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos sobre los cuales efectivamente va a recaer la prueba. Y el último tema es ¿qué recurso procede en contra de esta resolución? Precisamente el recurso de reposición con apelación en subsidio. ¿Sí? El plazo es de, en este caso, 3 días para efectos de poder interponer dicho recurso procesal. Luego de eso tenemos el término probatorio. ¿Sí? El término probatorio es el vacío de tiempo, el plazo fatal. Muy importante recalcar esa última expresión, fatal, que tienen las partes para rendir prueba en un juicio. Y este término probatorio tiene características. Por ejemplo, se trata de un término, en este caso que es, o un plazo que es individual, es un plazo común y es un plazo fatal. ¿Sí? Bien, plazo legal también. En ese sentido, es importante mucho recalcar cuándo se inicia el término probatorio. ¿Ya? Entonces, para efectos de determinar cuándo se inicia el término probatorio, tenemos que señalar lo siguiente, que hay que distinguir
Número 1, si se interpuso o no recurso de reposición. Si no hubo reposición, el término probatorio comienza desde la última notificación de la resolución que recibió la causa prueba que se realizó a las partes, porque es un plazo común. Y si hubo reposición, desde la última notificación de la resolución que efectivamente se pronunció acerca de la reposición pedida. Es un plazo común, a diferencia de un plazo individual que corre para cada parte desde que se le notifica la resolución a cada una de estas. Tenemos 3 términos probatorios. Término probatorio ordinario, que es de 20 días, término probatorio extraordinario y finalmente término probatorio especial. Término probatorio ordinario habíamos señalado que es de 20 días en el procedimiento ordinario de mayor cuantía. Procedimiento ejecutivo es de 10 días. El término probatorio extraordinario es para rendir prueba. Y acá se abren 2 posibilidades. Número 1, dentro del territorio de la República, pero fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, caso en el cual se decreta en este caso concitación. A propósito de cómo se decretan las actuaciones judiciales, hay un caso de una actuación judicial que se decreta concitación. Y la segunda posibilidad es para rendir prueba fuera del territorio de la República, caso en el cual se decreta con audiencia. Y finalmente tenemos el término probatorio especial, que es para efectos de rendir prueba por una causa que no es imputable a la parte. Vale decir, no se pudo rendir prueba por ciertas razones o ciertas causas que son naturalmente ajenas a la voluntad de las partes. Y por ello se abre un término probatorio especial. Por ejemplo, la inasistencia del juez, por ejemplo, el caso de las tachas, por ejemplo, el caso de las medidas para mejor resolver. Luego del término probatorio, lo que vienen son observaciones a la prueba rendida, que son ciertos escritos que presentan las partes en donde realizan un análisis jurídico de las pruebas presentadas, tanto por, en este caso, la parte y también respecto de la contraparte. Entonces la idea es que mediante estos escritos se pueda desvirtuar la prueba que ha presentado la parte contraria. Por eso son observaciones a la prueba rendida. ¿Las partes están obligadas a realizar estas observaciones? La respuesta es no, no están obligadas, pero es de gran importancia práctica, porque de alguna manera constituyen un adelanto de la sentencia que debe dictar el juez. Entonces ahí uno va más o menos encaminando la sentencia respecto del análisis jurídico que uno haga. Luego de ello, el tribunal lo que debe hacer es dictar la resolución por medio de la cual cita a las partes a oír sentencia. ¿Sí? Y esta resolución se notifica por el estado diario. Y esto es muy importante porque cuando se dicta dicha resolución judicial, en este caso, el impulso procesal ya no es de las partes, sino que es del tribunal. Y en consecuencia, ello trae consigo que la causa pasa a estado de fallo y no se va a admitir ningún escrito, dice el artículo 433, que es el último artículo como lo habíamos visto inicialmente. No se aceptan escritos de ninguna especie, de ningún género, salvo ciertas excepciones. Por ejemplo, incidente de nulidad procesal, por ejemplo, el abandono del procedimiento, el desistimiento de la demanda, las medidas para mejor resolver, medidas precautorias, etc. Bien, ¿cuál es el plazo que tiene el tribunal para efectos de dictar sentencia definitiva? Es, en este caso, el de 60 días, contados desde que dicta la resolución por medio de la cual cita a las partes a oír sentencia. Ahí tiene un plazo de 60 días para poder dictar sentencia definitiva. Bueno, eso respecto de un repaso breve al procedimiento ordinario de mayor cuantía.